Bueno, ya estamos todos. Voy a volver a poner la pizarrita. Así seguimos. Se borra la pizarrita, eso es lo único malo, pero bueno, tengo que volver a escribir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el chat ahí abajo por las dudas. Bueno, a ver, entonces, vamos a volver a retomar esta última clasificación de la que hablamos, de los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Dijimos que los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que provienen de los seres vivos, ¿sí? Esos son los compuestos orgánicos. Dijimos que son aquellos compuestos que provienen ¿sí? Que nos forman a todos nosotros, que son los nutrientes que nosotros consumimos de otros seres vivos, cuando nos comemos una milanesa con ensalada, ¿sí? Y un pancito, ¿sí? Todo eso proviene de algún ser vivo, ¿sí? La milanesa provendrá, depende de dónde sea de pollo, de carne o de cerdo, proviene de un animal. Nos comemos la ensaladita, la lechuga, el tomate, todo eso provienen de plantas, que también son seres vivos, ¿sí? El pancito también, ¿sí? Es una harina que se forma con los granos de una planta, o sea que todo, de alguna manera, nosotros nos alimentamos de otros seres vivos, ¿sí? Somos seres heterótrofos, nos alimentamos de otros seres vivos, con lo cual nuestros nutrientes son los componentes del cuerpo de otro ser vivo, ¿se entiende eso? ¿Sí? O sea que cuando nosotros decimos que con el alimento incorporamos proteínas, incorporamos lípidos, incorporamos hidratos de carbono, lo que estamos haciendo es incorporar elementos que formaban parte de la composición de esos seres vivos. A esos elementos, esos compuestos que formaban parte de los seres vivos que estamos consumiendo, se les llaman compuestos orgánicos, ¿sí? Porque provienen de los seres vivos. Y son también los que nos forman a nosotros. Nosotros estamos formados por proteínas, por lípidos. ¿Ya tuvieron biología ustedes? ¿Están cursándola? Sí, la estamos teniendo ahora. Bueno, ¿vieron célula? ¿Cómo está compuesta la célula? Sí. Bueno, ¿y cómo está compuesta la membrana? ¿Cómo está compuesta de la célula? Por lípidos y proteínas. Claro, la membrana está compuesta por fosfolípidos, ¿no? Son fosfolípidos que tienen una cabecita que ama el agua, ¿sí? Que es hidrofílica, y una colita que odia el agua, que es hidrofóbica, y entonces se enfrentan, ¿sí? Ponen colita contra colita, y las cabecitas para dentro de la célula y para fuera de la célula. Y hacen una membrana, una bicapa fosfolípida. ¿Sí? Eso es la membrana de la célula. Fíjense, ahí estamos hablando de fosfolípido. Ahí va un lípido. Y en el medio, como no me acuerdo quién dijo, pero tiene proteínas también. Hay proteínas que son las que ayudan a que, por ejemplo, entren y salgan cosas, ¿sí? Estabilizan la membrana, actúan como receptores, o sea, tienen un montón de funciones las proteínas en la membrana. Pero fíjense que ya las membranas de nuestras células ya tienen lípidos y proteínas, compuestos orgánicos. ¿Está bien? ¿Qué característica tiene el compuesto orgánico? Que en general son compuestos muy grandes y formados principalmente por átomos de carbono. Entonces, principalmente tiene átomos de carbono, es como su figura principal. ¿Sí? Es la figura principal. Vamos a ver que los lípidos, las proteínas son como largas cadenas, los hidratos de carbono, largas cadenas de carbonos unidos. Tienen otras cosas, ¿sí? Yo no me quiero meter mucho en este tema porque esto lo vamos a ver en química biológica, hasta adentro vamos a meternos, ¿sí? ¿Está bien? Pero Sí. eso, que los compuestos orgánicos son los que provienen de los seres vivos, son moléculas muy grandes y principalmente tienen átomos de carbono.
Después tenemos los compuestos inorgánicos, que son los que nos vamos a poner a estudiar nosotros. Y que no es que no tengan carbono, pueden tener carbono, pero pueden tener cualquiera de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Son compuestos, son sustancias que están formadas por distintos tipos de elementos, ¿sí? Distintos tipos de elementos, ¿sí? Los compuestos inorgánicos son sustancias que están formadas por distintos tipos de elementos. Y acá la figura principal no es el carbono. ¿Puede estar? Sí, puede estar. Por ejemplo, el dióxido de carbono es una sustancia inorgánica. Tiene carbono, tiene oxígeno y es una molécula muy pequeñita. Es un gas, por ejemplo, ¿sí? Así que suelen ser moléculas mucho más sencillas y mucho más pequeñas y de menor peso molecular que los compuestos orgánicos, ¿sí? Son más chicos. Y el compuesto inorgánico, uno de los más abundantes, es el agua, justamente, es el más abundante en nuestro planeta. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Sí. Sí. O sea que vamos a tener dentro de inorgánicos compuestos que tienen átomos de carbono. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los carbonatos, ¿sí? Sin embargo, no son este tipo de compuestos orgánicos donde hay como si fuera un trencito con muchos carbonos, uno unido al lado del otro, ¿sí? Son cosas diferentes. Vamos a ver también que cambian un montón de propiedades, o sea, la solubilidad es diferente, los puntos de fusión, los puntos de ebullición, las densidades, o sea, hay muchas diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Ahora nosotros nos vamos a meter en los compuestos inorgánicos, ¿sí? Vamos a ver que los compuestos inorgánicos en general tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Es decir, que necesita una temperatura alta para lograr que ese compuesto inorgánico hierva, ¿sí? Ebulla, ¿sí? Pase del estado líquido al estado gaseoso. Y también necesito mucha más temperatura para que se funda, es decir, para que ese material sólido pase a líquidos, ¿sí? Y vamos a ver también, y acá vamos a necesitar mucha atención para entenderlo bien, es cómo se unen esos elementos dentro de los compuestos, ¿sí? La unión de los elementos entre los compuestos, cuando yo digo que estoy hablando, por ejemplo, del dióxido de carbono, lo que en realidad estoy diciendo es que hay un carbono unido a 2 oxígenos, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Aunque sea me hacen un dedito para arriba a ver si me siguen. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando hablamos de agua, por ejemplo, H2O, vamos a decir que tenemos, por ejemplo, un oxígeno unido a 2 hidrógenos, ¿sí? Estas uniones, esta unión que vemos acá, que yo la representé con una rayita, como un guioncito, esa unión la llamamos enlace, ¿sí? Enlace químico. ¿Está bien? A esa rayita la llamo enlace químico, ¿sí? ¿Y qué es el enlace químico? Y bueno, no me van a poner en el examen, es esta rayita, ¿no? Es la rayita que une a los elementos del enlace químico. No, la representamos con una rayita, pero no es una rayita. En realidad es una fuerza, ¿sí? El enlace químico es una fuerza que logra mantener unidos a esos elementos.
que lo vamos a poner, es una fuerza de unión, ¿sí? El enlace químico. Es una fuerza de unión que logra mantener unidos a estos átomos para que se formen los compuestos, ¿sí? Y en esa interacción, en ese enlace químico, en esa fuerza de unión, ¿quiénes intervienen en ese enlace químico y en esa fuerza de unión para que se puedan mantener unidos? ¿Quiénes creen? Los electrones. Claro. Esa fuerza de unión, ¿sí? Que mantiene unidos a los enlaces, a los átomos, se da gracias a los electrones, ¿sí? Vamos a poner aquí, debido a los electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a recordar que los átomos estaban formados por un núcleo atómico. Ahí estaban los protones, que eran las partículas subatómicas con carga positiva. También estaban los neutrones, que son partículas subatómicas sin carga. Y girando alrededor, en una nube electrónica u orbital, estaban los electrones, que también eran las partículas subatómicas, pero de carga negativa, súper chiquititas y que andaban girando alrededor, en diferentes niveles de energía. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Sí. Bueno, recordemos que esos niveles de energía, nosotros íbamos cargando los electrones en los niveles de energía hasta llegar al último posible, al último nivel de energía. ¿Sí? Esos electrones que estaban en los niveles de energía, estaban ahí habíamos hablado que podían interaccionar con otros elementos para formar compuestos. Pero todos los electrones de ese átomo están ahí disponibles para formar compuestos, ¿o cómo se llamaban esos electrones que los teníamos disponibles para intercambiar en un enlace químico? Electrones de valencia. Valencia. Electrones de valencia, exactamente. ¿Y a qué llamamos electrones de valencia? ¿Eran los que estaban dónde? En el último nivel de energía. En el último nivel de energía, ¿sí? Muy bien, ¿cómo estudiaron? La verdad, una maravilla. Electrones del último nivel, ¿sí? O sea, los de ¿se acuerdan? Configuración electrónica externa. Por eso le puse CEE. ¿Sí? Sí. De todos los electrones que tenían en las capas, los que van a estar disponibles son los que están en forma más externa, por fuera, ¿sí? Esos electrones que están afuera, en el último nivel de energía, más alejados del núcleo, son los que están más sueltitos, ¿sí? Los que están menos atraídos por ese núcleo, y son los que están disponibles para intercambiar en un enlace químico. Se llaman electrones de valencia y son los electrones de la última capa de la configuración electrónica externa. Muy bien. Esos electrones de valencia nos van a dar a nosotros a definir un valor, un concepto que se llama estado de oxidación. Lo voy a poner acá, así lo vamos viendo. Oxidación. Ay, me fue para arriba. Estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? A ver. O número de oxidación también se le llama, ¿sí? Vamos a ponerlo acá porque por ahí lo encuentran de las dos maneras. El estado o número de oxidación es
es una carga que se le pone a un átomo en particular, teniendo en cuenta cómo ese átomo va a actuar en un enlace químico. Es decir, ¿se acuerdan que un átomo podía, cuando se enfrentaba a un enlace químico, podía aceptar electrones y transformarse en anión, o dar electrones y transformarse en Y cation? transformarse en cation. Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de electrones de valencia que tenga, ¿sí? Este número o estado de oxidación nos va a decir si este elemento tiene disponible electrones para dar o para tomar, ¿sí? Para aceptar o para dar, o para compartir. Vamos a ver que también comparten, ¿sí? Y también nos va a decir cuántos, ¿sí? O sea, es un número arbitrario, quiero decir, es un número que lo ponemos nosotros, no yo, no, sino digo, la ciencia le pone un número de oxidación o un estado de oxidación a cada elemento para guiarse en cómo ese elemento va a participar de una reacción. Entonces, ¿qué tiene de característica este número de oxidación? Que tiene un signo más o un signo menos, ¿sí? Y un número, que significa la cantidad de electrones que está poniendo en juego. Así que va a tener una carga que puede ser positiva o negativa, y un número que tiene que ver con la cantidad de electrones, ¿sí? Eso es lo que va a tener. Voy a borrar esto. Así tenemos más. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, los electrones de valencia son los electrones, eso no tiene ni signo ni nada. Los electrones de valencia son todos los electrones que están disponibles en su último nivel de energía, la configuración electrónica externa. Son los que van a ayudar. Pero nosotros, para guiarnos, ustedes lo van a ver seguramente en la tabla periódica, algunas tablas periódicas, la mayoría, va a tener unos numeritos. Si tienen a mano la tabla periódica, la vemos. Sí, profe, la mía lo tiene. Me surge una duda. Sí. De hecho, la tenía pendiente desde ayer que la vi en la tabla. Que en algunos tengo como, si dijéramos, un muñequito, justamente en lo que es el estado de oxidación. Y no sé qué significa, o sea, no le encontré la explicación en la tabla que tengo. ¿Cómo muñequito? ¿Qué sería el muñequito? Ahí voy. ¿Le vas a sacar una foto? ¿O lo vas a mostrar a la cámara o qué? Sí, ahí A ver. puedo girar la cámara. Espérame que... Ahí va. No sé si se va a llegar a ver. No, no se ve. Que tiene un más menos. No. Ah, Dice, no sé si no se llega a ver. no. No tengo ni una lupa para ponerle al lente. Pero tiene como es como un muñequito, o una estrellita, no sé, porque no se llega a ver. Acercalo más eso, ahí lo estás acercando, a ver si lo vemos así. Espera que voy a achicar esto que... Esperame. A ver si achicando esto puedo... Ahora voy a ver si le puedo sacar una foto fuera de la aplicación de Zoom. A ver, ahí se ve. ¿Se llega a ver ahí el puntito? Ay, lo que pasa es que no sé por qué no lo puedo ver grande. A ver, espera. Sí. Por ejemplo, en carbono, que dice 2,5 y abajo dice más menos 4,2. ¿Eso decís?
No llega. Ah, es un más menos, no sé, acá aparece un Claro. muñequito. Acá aparece un más menos. Porque Ah, es re más chiquito, menos viene a pero... ser Ah, Sí. Sí, creo que 4,2. sí. puede ser, sí. Ah, entonces está bien, es eso, es más menos y acá es tan chiquita la tabla que no se nota. Puede, a ver, sí, puede En, ser. en algunos está de color, va, en la mía está de color en algunos casos. La mía también. La misma tabla, Ro, es más menos. Sí, Más menos es, listo. Sí. seguramente. Tenemos la misma tabla, seguramente por es un eso. más menos. Yo tengo esa tabla, después me voy a fijar, pero para mí es un Sí, más ¿por qué no? menos. A ver si está acá la tabla esta. No, no está, acá no la tengo. Bueno, eso puede ser que sea, a ver, al ladito No, del no. número, ¿decís que lo tiene? Antes. O sea, o sea, viene ese muñequito y después el número. Y después dice 4,2 En carbono. Sí. en el carbono, ¿no? Es un más menos, y no es 4,2. Ahora les voy a explicar. Es 4 y 2. Son las dos opciones. O sea, este número de oxidación lo que me dice es, si tiene signo Más menos 4, ¿no? 4, 2, ¿no? Sería. 4 y 2, claro. En realidad lo que te está Que diciendo, puede variar entre ese rango. no. El signo, lo que me indica, me está indicando, no es un signo que nosotros estemos acostumbrados, no es un signo matemático de si es un número positivo o negativo, sino que el signo me está indicando si ese átomo va a tender a ganar electrones o a perderlos. ¿Sí? Si el signo, dijimos que tenía una carga o signo, ¿no? Si la carga en el número, espera, vamos a poner número de oxidación porque si no después nos perdemos. Si estamos hablando del número de oxidación, ese que encuentran ustedes en la tabla, ¿no? Ustedes van a poder ver que por ahí adelante, como ella vio, tiene una carga positiva, ¿sí? Si tiene una carga positiva, lo que me está indicando es que ese átomo tiene la capacidad de perder electrones, ¿sí? Perder o ceder electrones, ¿sí? ¿En dónde? En un enlace químico. Ese más o menos me indica cómo se comporta ese elemento en un enlace químico. Si tiene un más, lo que me está diciendo es que va a tender a perder o ceder electrones, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Sí. O bueno, o los puede llegar a compartir en ciertas situaciones. Ahora vamos a ver. Y si tiene un signo menos, una carga menos, lo que me está diciendo es que tiene tendencia a ganar, ¿sí? O aceptar electrones. Eso me está indicando el más y el menos. Vos justo, ¿quién había sido? ¿Rocío, la que había agarrado la tabla? Sí. Vos, Rocío, justo agarraste un elemento que fíjate que está como en el medio de la tabla, ¿sí? Porque está, el carbono está en el grupo 4, 4A, bueno, 14, y ese grupo es un grupo intermedio, que el carbono es un no metal, pero es un no metal más del medio de la tabla, y entonces es un elemento que puede ganar, puede perder, está como en el medio. Van a ver que hay muchos que tienen más y menos, porque en algunas situaciones pueden ganar y en otras situaciones pueden perder esos electrones. ¿Sí? Después van a ver que hay un numerito, o puede haber más de un número. ¿Sí? La cantidad de números que haya, lo que me está indicando es la cantidad de electrones que va a ceder en esa, o la posibilidad que tiene ese elemento. Por ejemplo, en el carbono, que vio Rocío, que decía 4 y 2, en realidad no es 4,2, sino que es 4 y 2. ¿Sí? Cuando vemos con una coma, lo que me está indicando es que puede, por ejemplo, perder o ganar 4 y también puede perder o ganar 2, según lo que le convenga. ¿Sí? Tiene esas posibilidades. ¿Está bien? Entonces, eso Sí. es lo que me está indicando el número, ¿sí?
que dentro de todos sus electrones de valencia puede perder o ganar 4, o puede perder o ganar 2. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando el número. Hay algunos elementos que van a tener un solo número de oxidación. Fíjense, por ejemplo, el boro. El boro o el sodio, por ejemplo. Todo lo del grupo 1. Yo no tengo acá la tabla, lo estoy diciendo de memoria. Pero todo lo del grupo 1, ¿qué número de oxidación tienen? Sodio, litio. 1. 1. Y los del grupo 2, los que están al ladito, los vecinos de al lado, los calcio, magnesio. 2. 2. Fíjense que coincide con el grupo, porque acuérdense que el grupo lo que me decía que era. ¿Se acuerdan? El número el grupo lo que me decía era la cantidad de electrones que tenía, la cantidad de electrones valentes. La última. ¿Sí? La cantidad de electrones en su último nivel de energía. O sea, los del grupo 1, todos tenían la misma cantidad de electrones en su último nivel de valencia. ¿Se acuerdan? Los periodos los íbamos a... todos los que estaban en un periodo coincidían en que tenían el mismo nivel último de energía. O sea, periodo 3, el último nivel de energía era el 3. Periodo 5, el último nivel de energía era el 5. Y si nos metíamos en los grupitos, en los verticales, todos los elementos del mismo grupo tenían la misma cantidad de electrones de valencia. El grupo 1, todos tenían un electrón en su última capa. El grupo 2, todos tenían 2 electrones en su última capa. Así que el carbono, el que vos elegiste, que está en el grupo 4A, ¿cuántos electrones de valencia tiene si está en el grupo 4A? 4. 4. Los electrones de valencia del carbono son 4. 4 son los electrones que tienen su último nivel. O sea que como máximo puede ceder 4. ¿Sí? Pero también puede llegar a ceder menos, puede ceder 2. No puede ceder 6, porque no tiene. ¿Se entiende? ¿Va a ceder 4 Sí. o va a ceder 2? ¿Sí? El sodio va a ceder 1 porque tiene 1. Por eso tiene un solo número de oxidación, porque no tiene más para ceder. Y vamos a ver así que hay varios que cada elemento va a tener distintos números de oxidación. Van a ver, por ejemplo, si se meten en el grupo de los halógenos, del cloro, del flúor, del bromo, del yodo, ¿sí? Van a ver que tienen un montón. Tienen 1, 3, 5, 7, un montón de números de oxidación. ¿Sí? O sea, el número de oxidación me va a estar indicando, orientando en si ese elemento en una reacción química, en la formación de un compuesto químico, en la formación de un enlace, si ese elemento está tendiendo a ganar o a perder. Y cuántos electrones puede llegar a ganar o a perder. ¿Sí? Esto igual después lo vamos a ver en los compuestos y por ahí vamos a empezar a entenderlo mejor. Pero esto para que lo tengan en concepto. El número de oxidación está relacionado con los electrones de valencia, con la valencia de un elemento. Pero la diferencia es que la valencia no tenemos signo, y en el número de oxidación sí, porque me está dando una indicación, pierde o gana. ¿Sí? Sí. Fíjense, volvamos al grupo 1, al del sodio, por ejemplo. ¿Tiene más menos o tiene solamente más? ¿O tiene solamente menos? No tiene. No tiene. Ni más ni menos. Claro, porque significa que es positivo, ¿sí? Cuando no tiene nada, es positivo, ¿sí? Sí. Entonces, si es positivo, significa que ese átomo, el sodio, tiende a perder ese electrón. ¿Sí? Ahora nos vamos a ver, vamos a tratar de entender por qué pierde o por qué gana el electrón, ¿sí? Cuando
Bueno, otra cosa importante, perdón, entre los metales y los no metales, ¿se acuerdan que habíamos visto que los metales tenían tendencia a ceder electrones, a dar electrones, ¿sí? Así que sus Sí. números de oxidación van a ser positivos, en general. Y los no metales, o sea, los que estaban del otro lado de la tabla, suelen tener números de oxidación negativa porque tienden a ganar electrones, ¿sí? O sea que eso también nos da una idea de si es metal, si es no metal, y está todo relacionado con lo que hablábamos de las tendencias o no de ganar electrones. Vamos a ver un poquitito. Les voy a poner un ejemplo para que veamos, por ejemplo, este compuesto que está bueno acá, que encontré. Debería decir subíndice, pero bueno, piénselo como subíndice, que el numerito está abajo, ¿sí? Este es un compuesto que es un óxido que se llama óxido férrico, y en este compuesto el hierro está usando un número de oxidación. Oiga. Mejor igual, bueno. Un número de oxidación de +3, ¿sí? Y el oxígeno está usando un número de oxidación de -2. ¿Sí? Sí. La valencia del hierro es 3 y la del oxígeno es 2. El número de oxidación del hierro es +3 porque el hierro va a ceder 3 electrones, va a perder 3 electrones, mientras que el oxígeno va a ganar 2 electrones. ¿Sí? Sí. Sí. Cada uno de los oxígenos, cada uno de estos 3 oxígenos que hay acá, va a ganar 2 electrones. Y cada uno de estos hierros que están acá van a perder 3 electrones. Fíjense que si tenemos 2 hierros y cada uno pierde 3, están perdiendo en total 6. 6. Y si tenemos 3 oxígenos y cada uno gana 2, ¿cuánto están ganando en total? 4. 6. 6. O sea que Así. cada hierro pierde 3. Tenemos 2 hierros, son 6 electrones. Cada oxígeno gana 2, pero como tenemos 3 oxígenos, son 2 por 3, 6. O sea que el total de los dos átomos de hierro que hay ahí, pierden 6. Y el total de los 3 átomos de oxígeno ganan 6. Quedamos en 0, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Bueno, yo les voy a contar ahora, nos quedan 4 minutitos, pero antes de seguir con los tipos de enlaces, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de por qué ganan y por qué pierden electrones, para qué, por qué quieren los elementos ganar o perder electrones, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Hay algunas reglitas que tienen que ver con el número de oxidación que hay que saberlas, ¿sí? Se las tienen que acordar. Más allá de lo que vean en la tabla de más o de menos, ¿sí? Hay que entender que cuando una sustancia, a las sustancias simples, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las sustancias simples? Las que estaban formadas por el mismo tipo de elemento. Por un solo elemento, sí. Exactamente. Bien. Las sustancias simples tienen un número de oxidación de 0, ¿sí? Se los toma como un número de oxidación 0. Por ejemplo, si yo tengo hierro solito, ¿sí? Yo tengo, no vamos a poner hierro porque ya lo pusimos, vamos a poner otro. A ver, yo tengo aluminio en una reacción. Dice así, dice aluminio más oxígeno, estoy diciendo cualquier cosa,
forma óxido de aluminio. Ahí está. ¿Sí? Aquí, el aluminio está trabajando con número de oxidación 0. Todos los elementos así solitos, las sustancias que están simples, como los elementos, tienen número de oxidación 0. ¿Sí? Eso es una característica importante. Después otra característica importante es el oxígeno. ¿Qué le pasa al oxígeno? El oxígeno, en general, siempre el oxígeno va a tener un número de oxidación de -2. ¿Vieron como yo les puse acá? Este número de oxidación es el típico del oxígeno. Frecuentemente, en la mayoría de los compuestos que nos vamos a ver actuar, va a actuar con -2. Es decir, que va a tender a ganar esos 2 electrones. ¿Sí? En algunos casos va a utilizar -1. ¿Sí? Ese es el caso de los peróxidos, como cuando forma el agua oxigenada. El agua oxigenada es un peróxido, es el H2O2. ¿Sí? Tiene un oxígeno más que el agua, H2O2. Ahí va a usar -1 el oxígeno, pero si no, en general utiliza -2. ¿Sí? Esto es algo que nos va a servir mucho cuando tengamos que nombrar a nuestros compuestos. Y otra cosa importante es que el hidrógeno actúa con el número de oxidación de +1. ¿Sí? O sea, cosas importantes. Las sustancias simples tienen 0. El oxígeno va a actuar generalmente con -2. ¿Sí? Y en algunos casos con -1. Y el hidrógeno va a actuar siempre con +1. ¿Sí? Excepto puede actuar con -1 cuando está combinado con un metal, pero eso lo vamos a ver después. Pero en general, el hidrógeno usa +1 y el oxígeno usa -2. ¿Sí? Se nos va a acabar de vuelta la reunión, nos volvemos a encontrar. Yo sé que esto es así de estar yendo y viniendo, pero bueno. ¿Qué va a ser? Así que ahora se nos va a terminar. A la vuelta nos vamos a ver